La crucifixión como pena de muerte, aunque se asocia fuertemente con el Imperio Romano, no fue una invención romana. Las fuentes históricas coinciden en que Roma adoptó y perfeccionó un método ya practicado por civilizaciones previas. El registro más antiguo proviene del Imperio Asirio, aproximadamente en el siglo VI a.C. Luego habría sido adoptado por los persas, fenicios y griegos. En el siglo III a.C. fue adoptada por el Imperio Romano y se convirtió en el castigo de los esclavos por excelencia, prohibido para ciudadanos romanos salvo en casos de alta traición. Un asunto destacable de la crucifixión es que más que un método de ejecución, era también un espectáculo público de disuasión y humillación, pensado para infundir miedo y reafirmar el poder imperial. En tiempos de Jesús, Judea, al ser una provincia dominada por Roma, la crucifixión era una posibilidad real, para esclavos, rebeldes, bandidos y no ciudadanos. Cicerón, un político, filósofo y orador romano, habló de la cruz como pena de muerte, en referencia al castigo por alta traición, como la sola palabra cruz debe estar lejos, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Los judíos, una cultura cerrada pero por circunstancias sometida al Imperio Romano, tenía presente que los actos de agitación o rebelión provocarían de manera general la crucifixión como castigo. Aunque los evangelios solo la mencionan dentro del contexto de la ejecución de Jesús el Mesías, la realidad es que era un castigo común. Por eso, cuando Jesús estuvo en juicio bajo las autoridades romanas, Barrabás ya había sido condenado a morir así, precisamente por sedición, que era un levantamiento, motín o insurrección contra la autoridad. No era solo una protesta verbal, sino se consideraba como agitación activa del pueblo, incitación a la rebelión o participación en disturbios que alteraban el orden público. Lucas 23:18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: «Fuera con éste y suéltanos a Barrabás». Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Otro rasgo distintivo de la ocupación y sometimiento de Israel consistía en que determinar la crucifixión como castigo era algo que solo la autoridad romana podía emitir, no la judía. Así, la condena de Jesús necesitó dos juicios. El primero, de los líderes religiosos, que sucedió por la noche y madrugada, y a la mañana siguiente, de la autoridad romana, el gobernador Poncio Pilato. Juan 18:29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: «¿Qué acusación traéis contra este hombre?». Respondieron y le dijeron: «Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado». Entonces les dijo Pilato: «Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley». Y los judíos le dijeron: «A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie». La suma de todo ese contexto nos ayuda a evaluar la gravedad de la situación cuando se consideraba la crucifixión como pena de muerte. El punto más alto del ministerio o trabajo de Jesús está por suceder. Jesús ha acudido al Monte Hermón, a las puertas del Hades, a decir que él vencería a la muerte. Y luego, por primera ocasión, dijo a sus discípulos el destino de su vida en la tierra, siendo muerto por las autoridades religiosas, para luego resucitar. Los evangelios de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dedican una gran parte de su contenido a abordar la última semana de vida de Jesús, su muerte y resurrección. En términos generales, dedican 30% a esta parte de la historia, excepto por Juan, quien le dedica más del 40% de su contenido. La prioridad no es de extrañarse. A fin de cuentas, el asunto que motivó la dispersión del Evangelio por todo el mundo conocido se debe a que Jesús murió y resucitó efectivamente, venciendo a la muerte. Hasta ahora, Jesús confirmó a sus discípulos, a través de lo que Pedro dijo, que Él es el Mesías prometido por los profetas, y su misión para vencer a la muerte, la cual radica en dos aspectos. El primero, presentarse a las puertas del Hades, y el segundo fue comenzar a enseñar que la culminación de su obra como ser humano sería morir a manos de los sacerdotes, y posterior a ello, resucitar. A partir de ahora, el tema será recurrente, y como ya había reprendido a Pedro cuando quiso disuadirlo de su intención, es probable que los discípulos guardaran silencio cuando el tema se volviera a abordar. Jesús ha comenzado a dibujar el principio del fin de su obra en la tierra, y nos acercamos a la parte concluyente de las enseñanzas a sus discípulos.
para pasar a un periodo en el que más bien estará en constante enfrentamiento contra aquellos que finalmente lo matarán. Aún así, queda todavía el evento excepcional que sus discípulos más cercanos presenciarán, y este sucederá en el monte más controvertido de todos, el monte Hermón. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús, después de reprender a Pedro, tomó a sus discípulos y la gente que lo buscaba para dar una nueva enseñanza. Su mensaje no termina de ser confuso. Ya era grave haber dicho a sus discípulos que tendría que morir y resucitar, y ahora les pedía a cada uno tomar su cruz y seguirlo. Para nosotros, hablar de la cruz nos remite a incontables imágenes de iglesias y símbolos que han definido al cristianismo a través del tiempo. Pero en tiempos de Jesús, decir tomen su cruz y síganme sería lo que para nosotros algo como si Jesús nos dijera siéntense en la silla eléctrica y síganme, o tomen la inyección letal y síganme, lo cual, como hemos revisado antes, no era lo que ocurriría con el Mesías profetizado en la Biblia, y mucho menos con sus seguidores. La idea central de el Mesías era traer permanente justicia y luego a los suyos descanso. El significado de niéguese a sí mismo a lo largo de la historia ha tenido múltiples y variadas posibilidades. Warren Wendell, un pastor bautista del siglo XX, lo explicó así: nos negamos a nosotros mismos cuando nos rendimos a Cristo y nos determinamos en obedecerle. Tomando esa idea, negarse a sí mismo trae a colación la naturaleza pecaminosa del ser humano. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? O Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una de las grandes verdades que plantea la Biblia, en toda su extensión, es la insuficiencia del hombre para hacer el bien. Esto encierra una verdad no exclusivamente religiosa, más bien objetiva. Todas las personas en el mundo han robado o mentido, por ejemplo, alguna vez en su vida, sin excepción. Y la Biblia recupera que la manera de reconciliar a la humanidad con su Creador, Dios, es con su ayuda. Los humanos, por sus propios medios, no podrían hacerlo. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? Jesús arroja un concepto nuevo a sus discípulos y a cualquiera que lo haya escuchado. Menciona que predicar el reino de Dios es un asunto de vida o muerte. Decirle a la gente y a sus discípulos que tomen su cruz, en otras palabras, que caminen por el corredor de la muerte, en aparente contradicción, ¿les traería vida? ¿Y no predicar el Evangelio les traería muerte? También Jesús divide los planos de existencia, no porque no existieran antes o no fueran considerados, sino porque ahora los hace más evidentes. La expresión que utiliza al decir ganar el mundo se asocia en gran manera al momento en que fue tentado por Satanás. Lucas 4:5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Así, muchos conceptos son utilizados en un momento. Seguir a Jesús cargando una cruz extrañamente otorga vida, pero no hacerlo provoca la muerte, perder el alma. En ese sentido, no existe un punto intermedio. No decidir seguir a Jesús es de inmediato rechazarlo. En el libro de Juan, esta idea es expresada en sus primeros capítulos. Juan 3:18. El que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La declaración de Jesús,
Arriesgar la vida por Él y por su Evangelio es acerca de dar propósito a las personas. La idea concreta es que reconocer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, llama a la acción. Es imposible continuar la vida en ociosidad o pausa. Seguir a Jesús y su Evangelio implicará riesgo. Incluso ese riesgo podría costar la vida a sus discípulos, y si eso ocurriera, la promesa de Jesús es que Él les daría vida de vuelta. Por eso es propósito lo que entrega Jesús. La felicidad individual o autocomplacencia solo derivará en la destrucción propia. Es decir, si siguiéramos todo el tiempo nuestros impulsos, haciendo solo lo que nos gusta o priorizando solo lo que nos trae placer, como dormir, comer o descansar, invariablemente nos destruiríamos a nosotros mismos. Entonces el propósito es ese objetivo superior a uno mismo. A lo largo de la historia, el principal propósito podría considerarse como la familia o el clan. Y dar la vida por cualquiera de los dos es un acto considerado noble, porque la familia o el clan representan algo superior a uno mismo. La referencia que hace Jesús al respecto va en esas dos vías. Marcos 8:37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa es la primera vía. El alma de las personas es superior a la vida física o terrenal que conocemos, porque el alma de las personas no muere, el cuerpo físico sí. La segunda vía es el propósito de Jesús en la tierra, predicar. Marcos 1:38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús desde el inicio especificó que su trabajo era predicar el reino de Dios. Luego envió a sus discípulos a hacerlo también. En este caso, lo dice no solo a ellos, sino a la demás gente que escucha. En resumen, una manera de verlo es que predicar el Evangelio, en primer lugar, tiene efectos en la vida propia, en el alma de aquel que convencido confiesa a Jesús como el Mesías y luego a todas las personas que lo escuchen y crean. Esa es la finalidad que Jesús transmite. Por supuesto, esa idea está desarrollada considerando toda la longitud de los Evangelios y de la Biblia en su totalidad, aunque en definitiva el mensaje que Jesús dio debió ser de inicio muy confuso. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lo anterior se liga a la confesión de Pedro, que hizo en el capítulo previo, afirmando que él es el Mesías, contrario a la expectativa judía que existía. El reconocimiento individual de Jesús es necesario. Adam Clarke, el comentarista, lo dijo así: si Cristo Jesús hubiera venido al mundo como un hombre poderoso y opulento, vestido con gloria y honor terrenal, él hubiera tenido una multitud de partidarios, y la mayoría de ellos habrían sido hipócritas. En otras palabras, viendo a Jesús en toda su divinidad, de inmediato habría obtenido allegados, puramente por la autoridad terrenal que emanaba. Pero Jesús estaba haciendo lo contrario, presentándose como una persona más, pobre, sin honor ni influencia política aparente. Y esa actitud va ligada y en línea a lo escrito por el profeta Isaías. Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. La tarea de los hombres, sus discípulos y quien quiera que lo escuchara no era sencilla. Identificar a Jesús como Mesías siendo una persona común fácilmente sería descartado. Cosa que, por ejemplo, hicieron las autoridades religiosas con él, de inmediato. La instrucción de Jesús tampoco es fácil de asimilar, puesto que le pide a la gente seguirlo, estar dispuesta a entregar la vida por él y por el Evangelio. Considera un castigo grave en caso de no hacerlo y, por último, para aquellos que no escuchen sus palabras, él actuará de la misma manera cuando venga en la gloria de su Padre. La combinación de palabras que utiliza Jesús como Hijo del Hombre y venga en gloria obedecen a una profecía específica. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Esa profecía, reconocida por todos los judíos como una mesiánica, citando a alguien como un hijo de hombre, a quien se le daría dominio, gloria y reino, Jesús, lo que literalmente está haciendo es reescribir la concepción de ella. Asume que Él está en la tierra sin gloria visible. Está en la tierra como un hombre más, pobre y sujeto en cierto sentido al imperio romano. Pero promete que volverá, cumpliendo así la profecía de Daniel. Entonces juzgará a los que se hayan avergonzado de sus palabras, y cuando así sea, Él no los reconocerá a ellos. Marcos 9:1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Las palabras de Jesús también son una de las fuentes más importantes de controversia en toda la Biblia, simplemente porque el reino de Dios en su totalidad no llegó en la generación de Jesús y no ha llegado hasta el día de hoy. ¿Cómo entonces podría decir que algunas personas de las que estaban presentes con él verían el reino de Dios con poder? Haciendo a un lado el argumento de que Jesús mentía o se equivocó en su profecía, consideremos algunas de las posibilidades. Número 1. Se refiere a que algunos de ellos verían la resurrección y ascensión de Jesús, momento en que su autoridad y poder se revelaron plenamente. 2. A Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendería con poder sobre la Iglesia. 3. A la expansión inicial del Evangelio como manifestación del reino en acción. O la más sencilla y sin buscar explicaciones a lo largo del texto que la justifique, se encuentra en los siguientes renglones. Marcos 9:2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Esta historia fácilmente es aislada del contexto en que sucede, pero como lo vimos la ocasión pasada, la ubicación geográfica es relevante. Jesús fue al monte Hermón, a las puertas del Hades, a decir que vencería a la muerte. En consecuencia, ubicando la región donde sucede todo esto, el único monte que encaja con la descripción monte alto, pues casi todo el año tiene nieve en su parte más alta, es el monte Hermón. Así que invariablemente y por consenso, estos eventos ocurren allí. Con toda la carga espiritual antagonista a Dios, 6 días atrás Jesús acudió a la roca, la gruta del dios Pan, en las faldas del monte Hermón, a decir que sobre ella fundaría su iglesia y vencería a la muerte. Luego le dijo a sus discípulos que él tendría que morir y resucitar para cumplir su palabra. Ahora encamina a 3 de ellos, su círculo más íntimo, de nuevo a ese lugar. Marcos 9:2. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Pedro, dictándole el contenido de este evangelio a Marcos, hizo lo mejor que pudo para describir lo que vio. A falta de inspiración propia, vamos a citar lo que Charles Spurgeon, el gran predicador y teólogo, describió. Esto no fue un milagro nuevo, sino la pausa temporal de un milagro en curso. El verdadero milagro fue que Jesús, la mayor parte del tiempo, se abstenía de mostrar su gloria. Para Cristo, ser glorioso era casi un asunto menor, comparado al de refrenar u ocultar su gloria. Es para siempre su gloria que la haya ocultado, y que, siendo rico, por causa nuestra, se hiciera pobre. Jesús, 6 días antes, había dicho a sus discípulos que él tenía que morir, y luego que ellos debían seguirlo, tomando cada uno su cruz. Era fácil perder la confianza en el Maestro después de una declaración tan negativa. Pero ahora, mientras les mostraba su gloria, los discípulos supieron que Jesús sabía con exactitud lo que estaba haciendo, aunque ellos no. Si él decía que debía padecer, ser rechazado y asesinado, entonces él aún tenía el control. Marcos 9:4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Jesús el Mesías también mostró dramáticamente que aquellos que llevaban su cruz también recibirían la gloria. La meta no es la cruz. La cruz es el camino hacia la meta. Y la meta es la gloria de Dios. El despliegue de divinidad que muestra es abrumador. A lo largo de la Biblia, Moisés, el héroe del Éxodo, y Elías, probablemente el mayor representante de los profetas,
cientos de años después de su obra en la tierra, aparecen hablando con el propio Jesús. El evento no es pequeño y sin significado. Los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, sabían que Moisés había muerto hace aproximadamente 1400 años, y Elías ascendido al cielo al menos 900 años atrás. Y aún así, allí estaban, vivos y en gloria ante sus ojos. El maestro a quien seguían no mentía al decir que era un ser divino. Sus milagros eran reales, su sabiduría era clara, sus obras atestiguaban lo que decía, y aunque fuera confuso los temas de conversación que habían tenido recientemente, los 3 discípulos que vieron la transfiguración de Jesús en definitiva se llenaron de confianza, recordando a Jesús hablarles de la necesidad de morir y resucitar. La jerarquía que estaban presenciando dejaba muchas cosas claras. Elías y Moisés, siendo grandes exponentes en la historia del pueblo de Dios, se habían presentado para ver a Jesús, no viceversa. Eso establecía la preponderancia de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, puesto que sus héroes más grandes de la historia estaban allí, platicando con él. Marcos 9:5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Si existía alguna duda acerca de las palabras de Jesús, la voz desde la nube las eliminaba. Invariablemente se trataba del Padre, algo muy similar a lo que sucedió cuando Jesús fue bautizado. Marcos 1:10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El plan de Jesús continúa, y aunque sus discípulos se sintieran desorientados por las aparentes contradicciones que su mensaje presentaba ante las enseñanzas tradicionales judías, la realidad es que en 2 ocasiones se había manifestado la voz del cielo que lo reconocía como su Hijo amado. Ahora, visiblemente habían presenciado la gloria de Jesús, su rostro resplandeciendo. Personajes de la historia habían venido en espíritu y hablaban con él. Sea cual fuere la concepción que conocían del Mesías, todo lo que habían presenciado sonaría suficiente para que pudieran cambiar su opinión al respecto. Finalmente, el Evangelio de Mateo agrega algunos detalles. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Jesús reconforta a sus discípulos ante semejante experiencia. Y aunque existían precedentes de eventos similares en la Biblia, ninguno incluía tantos elementos juntos. Nunca antes había pasado algo así. Marcos 9:8. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Aunque pareciera un acto necio o incrédulo de Pedro, Juan y Jacobo, este evento será relevante una vez que Jesús haya muerto y resucitado, no antes. Las señales y acciones de Jesús parecían confusas y casi erráticas, sin duda. Jesús fue al Monte Hermón a declarar la guerra contra todas las fuerzas antagonistas a Dios. Mostrar su gloria en las puertas del Hades comunicaba también la idea de que su autoridad no tenía comparación, y el destino del reino de los muertos iba a cambiar. Todo aquel que creyera en Jesús tendría vida. Y al mismo tiempo, después de que fueran testigos de la gloria de Jesús y de la voz del Padre, Jesús vuelve a traer la conversación de morir y resucitar. Por supuesto, en toda la Biblia no existía ni por error un solo pasaje o historia que hablara del Mesías muriendo y mucho menos resucitando. Habían escuchado con sus oídos al Padre diciendo que Jesús era su Hijo y que debían escucharlo. En conclusión, cuando el texto dice: y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos,
No lo hacían con incredulidad o rechazo. Solamente no tenían la menor idea de a qué se refería Jesús. Elías, por ejemplo, el profeta que vino a ver a Jesús, no había muerto. Fue llevado al cielo en un carro de fuego. ¿Cuánto más el Hijo de Dios? El faraón no había matado a Moisés. Goliat no había matado a David. Job no había perecido ante la desgracia y Jonás, aún después de haber sido comido por un pez, había vivido. Ninguna historia previa se parecía a lo que Jesús decía de sí mismo. Y esa era la intención. Pablo, muchos años después, lo explicará sabiendo que no era un asunto de fácil comprensión. 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El plan de morir y resucitar en la cruz en ningún lugar de la Biblia se encuentra descrito. El rompecabezas existe a lo largo del texto, pero no es sino hasta que Jesús resucitó que las piezas tuvieron sentido. Pablo lo dice claramente. Si el plan hubiera sido obvio, Jesús nunca habría subido a la cruz. Pedro, por su parte, obedeció a Jesús y no habló de lo que había visto sino hasta después de la resurrección de su maestro. Para él también, el propósito de Jesús fue claro y evidente hasta que todo había pasado. Muy probablemente la intención de Jesús era que la fe y confianza de sus discípulos se desarrollara por completo una vez que Él no estuviera en esta tierra. El efecto, por supuesto, sucedió de acuerdo al plan. Y en su segunda carta, Pedro, convencido, lleno de fe, cargando su cruz, así como Jesús se lo pidió y negándose a sí mismo, lo escribió. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.